Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente agradecerles por el tiempo y el interés en este segundo programa a los consumidores. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, es un tema que hoy más que antes está teniendo importancia en todos nosotros, que es el e-commerce o comercio electrónico, ¿no? Ya sabemos cuál es la relevancia que ha tomado el comercio electrónico, el e-commerce en nuestra vida a raíz de la cuarentena, de la decretada del estado de emergencia sanitaria, y vemos qué es lo que ha sucedido. Pero para poder entender cómo funciona el comercio electrónico, el día de hoy tenemos el placer de tener un gran invitado, que es el economista y profesor de la UPC, Carlos Guamán Domecich. Él es CEO de TN Consultores, es conferencista, asimismo siempre entrevistado en diversos medios de comunicación, especializado en negocios, especializado en telecomunicaciones, y él nos va a dar además una explicación de cómo funciona el e-commerce, cómo estamos en el Perú en este momento, y al final veremos qué es lo que está pasando con las empresas que están usando las plataformas para el comercio electrónico. Entonces, seguidamente, sin más preámbulo, vamos a presentar al economista Carlos Guamán Domecich. Buenas tardes, Paul, un gusto en saludarte. Y muchas gracias por la invitación. No, a ti, Carlos, más bien por tu tiempo y por tu interés en conversar con nosotros en este nuevo programa que buscamos generar información a las personas, a los consumidores, en palabras un poco más sencillas para que entiendan cómo funciona el comercio, en este caso específico del comercio electrónico, cómo ha impactado en la economía y al final, pues, cómo repercute en nosotros los usuarios, ¿no? Por supuesto, Carlos, muy buen tema, sí. Sí, Carlos, ¿podrías explicarnos qué es comercio electrónico? Todo lo que se vende a través de las redes sociales, ¿es comercio electrónico? Mira, una definición con la que preferimos quedarnos cuando hablamos de comercio electrónico es toda transacción que es iniciada y completada mediante canales virtuales. Es decir, esto incluye que la transacción propiamente dicha, es decir, la confirmación de decisión de compra y el pago, se realicen a través de canales virtuales. Esa es una definición que puede sonar simple, pero que permite identificar qué es y qué no es comercio electrónico. En esa línea de ideas, Carlos, entonces, por ejemplo, yo tener una página web, digamos, y en ella ofrecer mis servicios, no necesariamente estoy haciendo comercio electrónico. Ahí lo que estoy haciendo es publicidad, pero no es comercio electrónico, ¿correcto? Es correcto, sí, sí. La idea es que debes completar la transacción a través de canales virtuales. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo está diseñado? ¿Cuál es cómo se realizan las actividades de comercio electrónico? O sea, es decir, claro, nosotros prendemos nuestras computadoras y lo que vemos es de repente una publicidad que habla de alguna oferta y nos dirige a alguna plataforma determinada. Pero cuando hablamos de comercio electrónico, necesariamente estamos hablando de Internet. Y si hablamos Sí. de Internet, estamos hablando de infraestructura. ¿Cómo, en este sentido, en qué se sustenta el comercio electrónico? Son varias componentes, como bien lo sugiere Paul. Desde el punto de vista de servicio digital que el comercio electrónico representa, tienes, por supuesto, la conectividad, ya sea móvil o fijo, para que el usuario o cliente pueda acceder a estas plataformas. Lo siguiente es el dispositivo, una computadora, un dispositivo móvil. Y lo siguiente, donde ya entramos en el terreno propiamente del comercio, es la plataforma tecnológica que va a respaldar que la transacción ocurra. Entonces, esos son los elementos que se van sumando. Y el otro componente que es vital, sobre todo cuando se trata de bienes físicos, es la cadena logística. La cadena logística que permite que ese producto llegue a tu casa. Que dependiendo de qué tan cercano sea
el canal de distribución, puedes estar hablando de última milla, que es como se conoce en la industria, es decir, en los alrededores de donde tú estás, o puede ser también, por supuesto, comercio internacional, comercio exterior. Y Claro, finalmente, sí, sí, continúa, Carlos, sí, por perdona, favor. solo para concluir, el último elemento que te quisiera mencionar es el medio de pago. Es decir, que exista un medio, una pasarela de pago y con un medio de pago correspondiente que permita que la transacción ocurra precisamente en la plataforma. Entonces, son todos esos elementos que permiten que el servicio sea factible, sea viable y que todos percibamos esa experiencia de la facilidad para transaccionar mediante comercio electrónico. Bien, entonces, cuando hablamos de comercio electrónico, también tenemos que pensar en infraestructura por donde se va a soportar el comercio electrónico, ¿no? En ese sentido, en infraestructura, ¿cómo estamos en la conectividad? Los usuarios, para poder para poder adquirir bienes y servicios por comercio electrónico, tenemos que pensar en infraestructura, ¿no? ¿Cómo estamos Sí, en infraestructura en el país? mira, estamos todos conscientes de que todavía nos faltan unos cuantos pasos para llegar a estándares de desarrollo y conectividad respecto a países vecinos. Pero al mismo tiempo vale la pena reconocer que en los últimos años sí hemos visto progresos, es decir, el nivel del uso del Internet ha crecido mucho en los últimos años, ha crecido de manera consistente, significativa. Eso no es suficiente, por supuesto, pero es un paso necesario para que este tipo de servicios digitales puedan florecer. Y lo otro es que a través de qué medios es que los peruanos usamos cada vez más Internet, es a través de dispositivos móviles. Sin duda, en la medida en que se trata de un medio de acceso de carácter personal, el servicio móvil, cada vez accedemos a una diversidad de aplicaciones y eso incluye la posibilidad también de generar transacciones a través de dispositivos móviles. Entonces sí, nos falta todavía mejorar, pero hemos cada vez más aprendido a usar el Internet y ahí el rol que juega en el servicio móvil es vital. Y como mencionabas tú, la conectividad, la infraestructura, eso ocurre tanto a nivel de Lima, pero sobre todo a nivel del resto del país. Insisto, nos falta, pero hoy día vemos que nos encontramos en una mejor situación que hace 3 o 5 años. Interesante, ¿no? Porque muchas veces, y al menos en la época de cuarentena, yo recuerdo, porque he tenido la oportunidad, aprovechando que se hacía bastantes webinars, escucharte a ti y a varios expertos hablar de la importancia del comercio electrónico, como en ese momento específico, porque ya estamos en otra fase, pero en ese momento específico, la importancia del comercio electrónico y también las dificultades que había como lo dices tú, de la última milla y de la cadena de logística, ¿no? Y ahora, pues, ya que estamos en la fase 3, ya los consumidores, los usuarios, el público puede acceder a diversas ofertas, porque antes estaba muy restringido. Recuerdo yo que el gobierno había tomado la decisión de autorizar a ciertas empresas con cierto volumen de ventas para brindar, por ejemplo, comercio electrónico, lo que también se habla de delivery, ¿no? Porque cuando habla de delivery, habla de comercio electrónico, ¿no? Entonces, ahora, hoy por hoy, ya en esta fase, ¿existe competencia en el comercio electrónico? ¿Está concentrado solamente en las grandes empresas estas que facturan miles de UITs anuales? ¿O cómo está la competencia en el comercio electrónico en el Perú? Mira, en general, si quisiera dar un paso atrás a la pregunta que planteas, en el sentido de que la evidencia que existe sobre los beneficios de los servicios digitales en general, ¿no? Con impacto en el bienestar de las personas y por supuesto también de las empresas, pero ahora nos centramos en las personas, esa evidencia es abundante. Y uno de los estandartes en servicios digitales es el comercio electrónico. Entonces, sí reconozcamos que en el Perú el nivel de desarrollo es bajo. Lo que también debemos recordar es que en esta circunstancia actual tan compleja a nivel personal, familiar y social de la pandemia, termina siendo un espacio donde el comercio electrónico puede generar ese beneficio para el ciudadano, para el usuario de a pie, ¿no? Sobre cómo puede acceder a servicios de una manera alternativa a los canales presenciales.
Entonces, ahí el Estado en los últimos meses ha desplegado un esfuerzo por incorporar el comercio electrónico desde la fase 2, pero sí, precisamente, como el nivel de desarrollo ha sido bajo, no ha habido una comprensión integral sobre de qué manera funciona el comercio electrónico o estas fases, estos componentes que mencionábamos hace un rato. La cadena logística, por ejemplo, ocupa un rol vital. Entonces, por ejemplo, plantear que ciertos servicios desarrollen la entrega, o como se le llama también delivery con recursos propios, no necesariamente es la mejor receta, porque requiere una especialización la cadena logística. Entonces, todo esto es el marco que ha rodeado estos meses, y para eso, a tu pregunta, digamos que existe un gran espacio de oportunidad para que desde el Estado sea un reconocimiento sobre esos beneficios que el comercio electrónico brinda, genere más competencia a través de la masificación del comercio electrónico en las pymes. Entonces, como todo sector económico, existen barreras de entrada, es decir, requiere inversión. El comercio electrónico no cae como maná del cielo, requiere inversión y también requiere capacitación. Entonces, desde el Estado crear programas de fomento de desarrollo de comercio electrónico para pymes es fundamental. Sabemos que desde el Ministerio de Producción ese tipo de esfuerzos se están desplegando, pero una circunstancia como la actual, que no sabemos cuándo va a concluir, o si es que va a concluir, sí requiere que se ponga el acelerador para que eso sea factible, y de esa manera tú puedas lograr que esa migración del comercio presencial al comercio electrónico no ocurra solamente para esas compañías que tienen esta gran espalda operativa y financiera para realizarlo, sino que también pueda incluir a las pymes, lo cual inocularía un buen nivel de competencia para una diversidad de productos y servicios que en el mercado existen y que pues tienen una gran presencia de los grandes comercios, pero que podría expandirse creando oportunidades para el desarrollo empresarial de la pequeña empresa. Claro, de acuerdo, Carlos, porque a mayor competencia, mayores ofertas para el consumidor y en este juego de la oferta y la demanda entre calidad y precio y atención postventa, quien se beneficia es el consumidor y el mercado como tal, ¿no? Genera mayor satisfacción en el mercado. Ahora, pero sí, me decías que hay dos elementos, te entendí, que hay dos elementos importantes para que se genere mayor competencia en el comercio electrónico, ¿no? Que es un tema que tiene que ver con infraestructura y el otro tiene que ver con capacitación. Me hablabas de que el Estado a través de Produce está fomentando ello, pero esto está llegando realmente, al menos de la información que manejamos, hay muchas empresas o muchos micro y pequeños empresarios que dicen, no puedo competir yo con las grandes cadenas, no puedo competir yo con los retail porque el Estado me exige mucho, el Estado me pone muchas barreras, como lo que acabas de mencionar, el tema de la logística, ¿no? Dicen que tengo que tener mi propia logística, o en todo caso las exigencias para poder establecer mi propia logística implican un nivel de formalización de países de primer mundo, ¿no? O sea, oye, todos tienen que estar en planilla, tienen que figurar en tu Syscode, es decir, los micro y pequeños empresarios encuentran aquí obstáculos que estamos seguros de que el gobierno los tiene en su radar, pero ¿tú cómo crees desde el punto de vista ya económico que esto debería de dinamizarse? Es decir, claro, mayor fomento para los micro y pequeños empresarios, pero en concreto, digamos, los señores de Gamarra, para poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo tendrían que hacer para realmente hacer comercio electrónico? Mira, dos cosas. Estrategias de digitalización de la pequeña empresa en el Perú, han habido varias versiones. Y porque siempre ha existido en el radar de la agenda pública de que eso es necesario. Pero la ejecución es donde hace falta, cuando te mencionaba hace un momento que hace falta acelerar la velocidad del esfuerzo, nos referimos principalmente en la ejecución. Entonces, sí, existen áreas en el Ministerio de Producción dedicadas a esto. Existe un programa que se llama Tu Empresa, que está en principio dedicado a este tipo de capacitaciones, de la formación de capacidades en las pymes, pero la verdad es que si pensamos en la masificación de este tipo de soportes del Estado, es inevitable pensar en una colaboración entre el Estado de carácter nacional con los gobiernos locales, que son el aliado correcto, el aliado eficiente para difundir, para diseminar estas capacitaciones, por ejemplo, o estas facilidades
en las pequeñas empresas de sus respectivas localidades. Y ahí eso incluye lo que mencionabas tú, en la tramitología municipal, que debería tomar en cuenta, por ejemplo, cómo es que ciertos negocios han tenido que reinventarse, y eso significa facilitar la gestión de los trámites municipales para que la licencia, por ejemplo, funcione también para ese negocio nuevo que deben emprender, porque el negocio anterior simplemente ya no es viable ante la pandemia. Entonces, lo primero que te quisiera decir ahí es el vínculo inevitable, o muy deseable, si preferimos verlo así, entre gobierno nacional y gobierno local. Y lo segundo es que no debemos, y lo voy a mencionar de esta manera, Paul, virarnos al ombligo. Esta situación que crea un gran desafío, podríamos también utilizarlo para encontrarle una oportunidad, y es la del comercio exterior. Del comercio exterior, cómo utilizar este desarrollo de capacidades en las pymes para sembrar mucho más fuertemente la cultura de que todo lo que uno produzca esté dirigido, nazca para ser dirigido al comercio exterior, a los mercados internacionales. Y esto incluye, por ejemplo, lo de Gamarra. Es decir, Gamarra en estos últimos meses ha pasado por una situación muy complicada, ¿no es verdad? Y todo el esfuerzo que están desplegando de manera conjunta todos los comerciantes allí, que incluye el desarrollo de plataformas, que ya lo estamos viendo y que pronto, según lo han anunciado, van a lanzarlo. Eso podría perfectamente no solamente estar orientado al mercado local, al mercado de Lima, por supuesto, sino orientado al mercado internacional. Y eso exige, una vez más, el desarrollo de capacidades de gestión productiva, etcétera, que se relacionan con comercio electrónico, pero que van más allá, ¿no? Entonces, es el tipo de aspectos que tú mencionas en el caso de Gamarra, podría perfectamente ser replicado en otros clústeres de negocios que existan. Y con esto quisiera dar el paso siguiente, que es, incluso como país, y ahí tenemos, por ejemplo, al Ministerio de Comercio Exterior, pensar en qué tipo de clústeres que no hemos pensado antes, podríamos hasta crear, que nazcan orientados al comercio exterior. Interesante, Carlos. Ahora, ya un poco más centrándonos en el día a día. En el Perú ya hay experiencias, y no de esta cuarentena, sino vienen de antes, que ha impulsado, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, han impulsado otros gremios empresariales, independientemente de algunas grandes tiendas por departamento, ¿no? Estoy hablando del Cyber Monday, el Cyber Wow, bueno, esto no es una invención del Perú, esto viene siendo usado en otros países más desarrollados hace muchos años atrás. ¿Cómo ves tú la experiencia del comercio electrónico en estas grandes promociones, campañas? Entiendo que, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima se habla mucho de que año a año estas campañas de comercio electrónico cada vez van creciendo, ¿no? Es decir, van aumentando en cantidad, en porcentajes bastante elevados. Pero si vemos quiénes son los que ofertan, son las mismas empresas de hace años atrás. O sea, no hay muchas empresas, salvo una o dos, tres pequeñas empresas que ofrecen a través de estas plataformas. Y la pregunta es, ¿eso es porque no hay una apertura? Porque de repente pienso, a ver, tú corrígeme, Carlos, existe de repente una especie de plataformas, muy pocas plataformas, porque existen problemas de costos hundidos, para poder acceder a ese mercado. ¿Cómo ves tú el desarrollo del comercio electrónico propiamente dicho en el Perú ahora último, ¿no? En estos últimos años? Mira, campañas como el Ciberlunes o Cyber Monday, porque hasta se llama en inglés, el solo nombre te da una idea de que esa es una copia de lo que ocurre en realidades que no tienen nada que ver con la de Perú. Y por lo tanto funciona para ciertas marcas que están habituadas a ese tipo de campañas comerciales en mercados bastante distintos al nuestro. Entonces, ¿a qué me refiero con que están alejadas de la realidad del país? Podemos mencionar varios aspectos, pero sí quisiera ser muy puntual en un aspecto, que es la cultura digital en el país. La verdad es que la cultura digital en el país todavía no es la que aspiramos a que llegue a ser, entre otras razones porque el uso de Internet que te he mencionado, que ha crecido bastante en estos últimos meses ante la pandemia,
todavía nos ubica por debajo de entornos de mercado y países con quienes típicamente nos comparamos. Y eso se refleja en un aspecto puntual que uno cuando mira las estadísticas oficiales, que no comprendemos por qué no son mejor, más conocidas, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre la información que recoge permanentemente en sus estadísticas nacionales está ¿para qué usamos Internet los peruanos? El 90% del uso del Internet de los peruanos es para información general, para entretenimiento, Paul, ¿ya? No es para, o sea, si cuando miras cuántos usuarios de Internet lo utilizan este servicio para banca digital, para comercio electrónico, para educación a distancia, que últimamente lo hemos conocido más, es menos del 10%. ¿Ya? Entonces, cuando tú mencionas el Cyber Monday o Cyber Lunes, como prefiramos llamarlo, eso funciona, como tú decías, para marcas de siempre y para usuarios de siempre. Entonces, si es que en general el comercio electrónico genera bienestar y si en el particular en la pandemia el Estado discierne que es muy conveniente promover la masificación del comercio electrónico, debes pensar de una manera distinta, no copiando modelos que ocurren en realidades diferentes al Perú, es decir, con un nivel de cultura digital, de uso digital, radicalmente distintos a nuestra realidad. ¿Qué tipo de cosas sí funcionan? Por ejemplo, en el caso de Colombia, que tiene una Cámara de Comercio Electrónico muy activa y una colaboración muy estrecha con el Ministerio promotor del sector productivo en este país, ¿no? Tienen una campaña que se llama Yo estoy en línea. ¿Esa campaña para qué sirve? Precisamente para que las pymes puedan darse a conocer y mostrar de que ya están conectadas en línea, ya tienen el recurso para generar comercio electrónico. Ya no es solamente la pyme que por su cuenta o el gremio privado de pymes realiza un esfuerzo aislado, sino en una estrecha colaboración con el gobierno nacional. Entonces estamos hablando de cosas concretas. Ya no es una estrategia, sino ya es una realidad, es una ejecución, ¿no? Es una implementación. A eso queremos decir, llegar con la ejecución. O lo otro, dependiendo qué tan agresivo quiera ser como país, qué tanto identifique como política pública sobre el impacto beneficioso del comercio electrónico, ¿qué ha hecho Colombia? Ha eliminado el IGB. Si es que tú generas la transacción a través de comercio electrónico, ¿no? Entiendo que no es una medida permanente, es una suerte de piloto para ver qué tal funciona y según el impacto que tenga, según cómo eso irradie en el resto del sistema económico, podrá eso permanecer en el tiempo o no. Pero es el tipo de cosas que ocurren, que de pronto en realidad con un nivel de uso digital mucho más intenso no haga falta, pero en realidad como la nuestra, seguramente sí. Entonces, a eso nos referimos con que tú me dices que lo que conocemos de campañas comerciales de comercio electrónico es entre marcas de siempre para los usuarios de siempre, ¿no? Entonces, debemos pensar distinto si queremos llegar con las marcas nuevas para usuarios nuevos. Interesante. Pero hay un tema que me ha llamado la atención, Carlos, que mencionas un concepto que es el de cultura digital, ¿no? Es decir, el consumidor, entiendo por lo que me explicas, lo que hace es, yo uso el Internet, pero solo para ver Netflix, para ver streaming, para ver videos en YouTube, para mis redes sociales. Sin embargo, no le está dando realmente la importancia que debería de tenerse, y no más que todo intentando sacarle, como decimos en términos coloquiales, el jugo a esta nueva herramienta, ¿no? Y la importancia que debe tener, ¿no? Para que podamos nosotros justamente generar mayores beneficios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, inclusive. Y esta cultura digital que mencionas tú, el gobierno, el Estado, alguna institución la está impulsando para cambiarle esa óptica que el consumidor a veces tiene, que lo único que usa, o por lo general cuando usa el Internet, lo usa su smartphone, es para lo que acabamos de mencionar. ¿Tú has visto que el Estado esté dándole ese enfoque que sucede en Colombia, por ejemplo, acá en el Perú? La respuesta es que hasta antes de la pandemia, no. Existía en la formalidad de la organización del Ministerio de Producción, sobre todo, áreas dedicadas a ese tema, pero debemos decirlo que con los profesionales de la gestión pública que han estado en estas áreas tienen mucho compromiso, pero la verdad que eso es una labor que no se puede agotar en el gobierno nacional. Creemos que el salto disruptivo es una alianza estrecha con los gobiernos locales, que en otros espacios
de la política pública se da, pero en este caso, si sentimos que ahora debemos dar un salto cualitativo en el comercio electrónico, es necesario. Y dentro de estos temas que hemos mencionado hace un rato, ¿no? De ser agresivo a nivel de impuestos o a nivel de campañas y tal, lo que creemos que lo central, y esto lo asociamos a la cultura digital, es la formación de capacidades. Y hace un momento yo mencionaba que la formación de capacidades del punto de vista del usuario, es decir, ¿para qué usamos Internet los usuarios? Pero perfectamente podríamos aplicar lo mismo para el caso de los emprendedores, los pequeños empresarios. ¿Para qué usan el Internet? ¿Lo están usando para su negocio? En estos últimos 3 o 4 meses, todos hemos sentido la necesidad de reinventarnos, cada uno según la realidad familiar o laboral que tengamos. Entonces, ha terminado siendo unas condiciones exógenas que no controlamos, que nos están obligando a ello, pero reconozcamos que también ha sido como que a golpes. Hemos sufrido una serie de golpes en este proceso y eso genera ineficiencias. Entonces, los golpes son naturales. En el mundo de la innovación que es tan propio el comercio electrónico, equivocarse es muy frecuente. Lo importante es tener esa capacidad de ir aprendiendo de los errores y además, como dicen en muchos gurúes de la innovación, equivócate mucho, pero corrige rápido, ¿no? Entonces, ese es el tipo de formación de capacidades o de cultura empresarial adecuada a los nuevos tiempos, que es lo que creemos que compete al Estado, porque el emprendedor es algo que solo no lo puede hacer. Las empresas corporativas sí lo pueden hacer solas, ¿no? Pero ese gran universo de pequeñas empresas sí requieren un soporte del Estado que no tome la forma necesariamente de subsidio, ¿no? sino esa contribución en formación de capacidades para la gestión, para la implementación tecnológica y para la propia manera, el estilo de manejar un negocio con un esquema de pensamiento más digital. Claro, es importante que el Estado, de todas maneras, acá no es que vaya a intervenir, sino lo que tiene que hacer es ese rol promotor, difusor, Facilitador, sí. facilitador, ¿no? Acá no estamos, entiendo yo, no se está pidiendo que el Estado agarre y ponga una plataforma para que los micro, pequeños empresarios, a través de estas plataformas, puedan competir con las grandes empresas. No, sino que el Estado cumpla ese rol de fomento, de capacitación, para que las propias empresas puedan generar, tengan los incentivos principalmente, porque tú sabes, Carlos, si no hay incentivos y las empresas, ya sean las grandes, pequeñas o microempresas, pues no van a querer invertir en el comercio electrónico. Entonces, esos incentivos, como el que tú mencionas con la experiencia de Colombia, o de repente otros incentivos que pueda dar el Estado para que los micro y pequeños empresarios empiecen también a introducir sus bienes y sus servicios a través del comercio electrónico es importantísimo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Y también me gustaría saber tu opinión, Carlos, ya en un tema más específico, más concreto, comparándolo con nuestras realidades, con nuestros países vecinos, ¿no? Que es lo que queremos encontrar es ver cómo está funcionando el comercio electrónico en nuestros países vecinos, cómo está funcionando, cuál ha sido la experiencia que han tenido en esta época de cuarentena, de pandemia, que aún estamos, y de esos errores, de esos, como dices tú, puedo cometer errores, pero voy a corregirme de manera rápida. ¿Qué errores podemos identificar para que estos luego puedan ser corregidos? Porque si tenemos un mercado de comercio, tenemos un mercado de comercio electrónico con pocas empresas, entonces, y no hay competencia, entonces los incentivos a veces para corregirse no son muchos, ¿no? Son pocos. Entonces, de la experiencia que hemos tenido en estos últimos 100 días, ¿cómo ves tú el comportamiento del comercio electrónico en la última milla, en esta parte quizás de la entrega, de la logística y la postventa, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu observación respecto a lo que ha pasado en nuestro país respecto a esta parte, concretamente en el comercio electrónico? Sí, por supuesto. Mira, antes de responder a esta pregunta, de repente si luego podríamos mencionar un aspecto vinculado con la cultura que se relaciona con la ciberseguridad. Es decir, es importante que como parte de esa cultura digital
existan estándares de ciberseguridad que dejen tranquilo a todos quienes empiecen a adoptar en su vida familiar y económica el comercio electrónico. Y esto sobre todo asociado con los medios de pago, ¿no? Que también es un aspecto es un eslabón en la cadena y donde debemos realizar el gran esfuerzo de la masificación, sobre todo si consideramos que la penetración de bancarización en el país es todavía relativamente baja. Y ahí el sector privado está haciendo su labor, está promoviendo el uso de medios de pago virtuales, incluso para personas que no cuentan, que no tienen cuentas bancarias, ¿no? Pero eso es un tema aparte. En esto de la logística, mira, en esos meses se están enfrentando un desafío enorme. De manera similar a como empresas de servicios públicos se han visto en la necesidad de reducir drásticamente los llamados contact center o call centers, centro de contacto, porque la distancia social ha impedido que los operadores, perdón, de los contact centers puedan tener una capacidad de atención a clientes como ha sido normalmente, y eso todo lo hemos sentido, y eso ha sido inevitable, porque ante todo la salud pública. En el caso de la logística es similar, es decir, ya la capacidad instalada del servicio ya no es la que teníamos antes, de manera que es un desafío muy, muy grande. Pero dicho esto, también es necesario mencionar que la cadena logística es una industria como cualquier otra, que requiere un alto grado de especialización. El hecho de tener un vehículo motorizado no te convierte en experto en logística. Entonces, hay una serie de protocolos o de procesos que corresponden al know-how o al mejor saber que tiene un especialista en la materia para todo el proceso desde el recojo, la manipulación del producto, hasta la entrega en el destino final. Y en este caso, más aún, con todos los protocolos sanitarios que estamos conociendo, que deben ser cuidados con absoluta, de manera muy escrupulosa, ¿no? Entonces, ha enfrentado dificultades, pero es algo que precisamente requiere ser facilitado para que puedan responder a este crecimiento en la demanda que estamos conociendo. Es decir, y esto no es un fenómeno solo aquí, a nivel internacional es ocurrido con la industria logística, negocios de estándares globales que estaban habituados a plazos de entrega muy cortos, porque así lo requieren los usuarios digitales exigentes en otros mercados, en otras latitudes, también de pronto dicen, bueno, ya no va a ser en X días, sino va a ser en el doble, el triple, porque han enfrentado este desafío de la pandemia. Entonces, dicho esto, es un eslabón vital para todo tipo de productos comercializados a través de comercio electrónico. Esta cadena logística se convierte en un habilitador para que esos productos puedan llegar a su destino final con estándares de servicio que corresponden. Para no enfrentar lo que hemos enfrentado últimamente, que hemos sabido por información de prensa que Indecopi ha tenido un volumen de reclamos bastante grande en los últimos meses, ¿no? Debido precisamente a este tipo de situaciones que desbordan a los operadores logísticos, no porque fallen en su gestión, sino porque así la situación lo ha impuesto. Sí quisiera mencionar que ahí entra un ingrediente que no es de carácter objetivo, que es decir, ya va más allá del operador logístico, que es cuál es la promesa de valor que la cadena comercial plantea al cliente. Es decir, si ya no va a ser en 3 días, sino va a ser en 7, va a ser en 14, de pronto no es tan cómodo, pero dilo. Y si va a ser, y si dice 14, que sea 14 días, no que sea 31 y que no generes el canal de información al cliente, o cuando le digas, mire, va a ser ahora el doble y tal, eso genera una incomodidad, ¿no? Porque es algo que sí puede ser gestionable. Entonces, esa promesa de valor, como hablamos en negocios, ¿no? De si le dices en tantos días al cliente, si la cadena de comercio, la cadena de retail, como se le llama, ¿no? Ofrecen en tanto tiempo que lo cumplan. Eso es vital. Y precisamente la competencia que mencionábamos hace un rato ayuda a eso. A que no se trata, o sea, el usuario no va a ser feliz porque Indecopi diga yo atiendo el reclamo, sino porque no haga falta ir a Indecopi. Entonces, y eso lo logras tú con mayor competencia. Exacto, a eso quería llegar. O sea, lo que ha pasado actualmente
y el sentir de muchos usuarios, muchos consumidores es, oye, estas grandes empresas que son las que más han realizado comercio electrónico en los últimos 100 días, me ofrecieron un producto y me entregaron otro, y encima me lo entregaron fuera del tiempo, ¿no? Esa promesa de valor que mencionas tú es incumplida. Y entonces, pero ahí también podríamos decir, Carlos, ya desde el punto de vista de incentivos, desde el punto de vista económico, esto genera un daño al comercio electrónico como tal, porque si yo te digo, mira, está bien, te lo va a vender a tal precio, te lo voy a entregar dentro de 10 días y luego me demoro 30 y encima el producto que te entrego no es el producto que tú me pediste. Entonces el consumidor, como tú sabes, porque yo recuerdo hace mucho tiempo, hace algunos años cuando veíamos las primeras campañas de comercio electrónico a través de estos gremios empresariales, uno de los cuestionamientos, objeciones que había del consumidor respecto al comercio electrónico era la desconfianza, ¿no? La desconfianza por un tema que tiene que ver con ciberseguridad, la desconfianza porque yo no sabía si lo que habías puesto en la foto era realmente lo que me ibas a entregar. Y esto ha ido superándose con los años, ¿no? El consumidor ha ido aprendiendo, no todos, pero muchos de ellos en tener confianza, por eso que el comercio electrónico ha crecido. ¿Cómo daña o cuál es el impacto que tiene justamente este comportamiento, este incumplimiento a su promesa de valor de las grandes empresas de comercio electrónico? ¿Generan Mira, ahí desconfianza? regresamos a lo que ¿Es pasajero? ahí regresamos a lo que mencionábamos hace un momento, Paul, que es la cultura digital. La cultura digital incluye ese concepto tan importante que has mencionado, que es la confianza. Eh, si, si tú compras cualquier servicio en el mercado, cualquier producto o servicio, es porque tienes un grado de confianza, que muchas veces lo damos por sentado, es tácito. Si cualquier persona que tenga una cuenta bancaria en una entidad financiera, es porque tiene confianza, ¿no? Que se respalda en consideraciones objetivas, existe una superintendencia que se encarga de velar por ello, pero también consideraciones subjetivas, es decir, existen ciertos elementos que permiten que la persona tenga esa percepción de confianza. Entonces, la confianza es vital cuando tú deseas formar cultura. Y en ese sentido, sí, efectivamente, hace mucho daño que el comercio electrónico que recién está dando sus primeros pasos en el país, más allá de esa, y lo voy a llamar así, por burbuja en la cual he estado hasta ahora, ¿no? Si queremos llegar a dar ese salto de masificación del comercio electrónico como generador o impulsor de bienestar para los ciudadanos, este tipo de situaciones generan mucho daño. Entonces, lo último que queremos, lo último que debemos aspirar desde esa mirada de política pública es que estos fenómenos se estén dando. Y voy a mencionar un ejemplo que corresponde a un entorno que no tiene nada que ver con Perú en términos de cultura digital, que es el país de Inglaterra. ¿Qué hemos visto allí? Hemos visto que se da el caso de compañías que tienen comercio electrónico totalmente activado desde siempre, pero que hace 2 meses, con la pandemia encima, en su página web simplemente han dicho, no estamos atendiendo nuevos pedidos. No lo hacemos, porque el plazo que te vamos a entregar desborda cualquier estándar de calidad al cual nosotros estamos acostumbrados y que nos interesa dar a nuestros clientes. Solo entra con tu usuario y clave si es que ya tienes un pedido que esté en camino desde antes de la pandemia, ¿no? O de las últimas semanas. Si no, lo sentimos mucho vamos a avisar cuándo vamos a reactivar este canal. Entonces, es una solución radical, insisto, es una realidad que no tiene nada que ver con lo nuestro, pero que nos da una idea de que esa confianza la construyes. Y en ese sentido, sí tengo entendido de que el Ministerio de Producción en estos últimos meses ha tomado conciencia del valor de la confianza y en esta interacción que está cultivando con los gremios privados dedicados a comercio electrónico, sí están poniendo especial énfasis a ese aspecto que no se limita al ámbito de capacidades. En ese momento hablamos de capacidades de gestión o implementación tecnológica, ¿no? Este es un ámbito que es distinto, que es cómo generar confianza y cómo del pequeño empresario, si va a entrar en el comercio electrónico, desde el inicio debe estar seguro que todo lo que ofrece a sus clientes debe estar en capacidad de cumplirlo. Claro. Qué interesante, Carlos, el ejemplo que pones de Inglaterra. Pero yo creo que eso, más allá de las diferencias de realidades, también es una visión, creo yo, del empresario, ¿no? El empresario inglés con algunos empresarios, no todos, pero algunos empresarios aquí en el país. Es decir, esa visión o esa decisión empresarial de decir, no voy a seguir vendiendo porque va en contra de los estándares de calidad, es una mirada hacia el cliente.
¿no? No es una mirada así, oye, voy a perder durante estas semanas mis ventas, o sea, mis utilidades, mis ingresos van a bajar. No, no voy a vender porque por más que pierda, para mí lo prioritario es el cliente, es el consumidor. En tal sentido, yo la lectura que le haría de eso es esa visión, ¿no? Una visión que deberíamos recoger. No tenemos que ser países del primer mundo ni de la OECD para que nosotros también tengamos esa visión. Es como tú dices, una mirada diferente de un tema de calidad de servicio, de un tema de promesa de valor que sí se respeta, porque si yo voy a vender sabiendo que no tengo stock, si voy a vender si tengo un problema de logística, porque lo que quiero es generar ingresos, entonces ahí hay una distorsión de la visión del concepto. Sí, pero además, ¿sabes qué? Una manera de verlo es, en el corto plazo voy a perder ventas, voy a perder ingresos, voy a perder rentabilidad, pero la verdad es que a la larga tu rentabilidad va a no solo a mantenerse, sino va a recuperarse y mejorar, porque la confianza es rentable. Entonces, la confianza sienta las bases para la reputación de la marca, del producto y de todo lo que eso conlleva, y por lo tanto contribuye con la sostenibilidad operativa, comercial, financiera del negocio. De manera que, decía, eso corresponde a una realidad bastante distinta. Habría que darle el contexto local para cómo se traduce en la gestión, pero a eso nos referimos, ¿no? Con formación de capacidades, formación de cultura, ¿no? Además de todo el soporte en cuanto a facilitamiento al acceso a recursos que el Estado puede proveer, ¿no? Para esta masificación del comercio electrónico a través de las pymes. Sí, sí, eso es importante. Si no entendemos hoy, con la experiencia que hemos pasado, que estamos pasando, de la importancia del comercio electrónico y lo que hay alrededor de ella, que tiene que ver con infraestructura, conectividad, ciberseguridad, canales de, perdón, promesas de valor, vamos a perder una gran oportunidad, creo yo, Carlos, porque si no damos exalto, como tú dices, ahora, para que se vuelva a dar una oportunidad así como la que estamos viviendo y lo que todas las personas nos damos cuenta de lo valioso que es tener internet, de lo valioso que puede uno, que puede ser el comercio electrónico, va a ser muy difícil, porque podríamos volver a la vieja normalidad, no a la nueva normalidad, porque encuentran la vacuna, encuentran el tratamiento y volvemos a lo mismo de antes, ¿no? En cambio, yo creo que hay que aprovechar esta situación, verle la parte más positiva de lo que estamos pasando todos para impulsar el comercio electrónico, que yo también, al igual que tú, creo firmemente en que esto es importantísimo y que es un gran salto y además da oportunidad para competir a las micro y pequeñas empresas con las grandes empresas, porque las grandes empresas pues tienen una capacidad financiera para establecer una estrategia de marketing y comercial que jamás lo va a poder hacer la micro o pequeña empresa. En cambio, creo yo, en el comercio electrónico las cosas el piso está mucho más parejo, ¿no? Porque quien decide a las finales es el consumidor y las redes sociales están ahí que juzgan más que cualquier otra encuesta de Ipsos. Sí, las necesidades de inversión pueden ser mucho más costo efectivas, por supuesto, si es que usas los canales correctos, ¿no? Y además aún si el Estado lo facilita. Pero ya que mencionas esto último de la mirada positiva, eh, reconozcamos y damos un paso fuera del entorno propio del comercio electrónico, que en la realidad económica del país, ¿no? Que tiene una serie de particularidades, una de ellas, y que es bastante conocida y fuente de mucho debate, es la informalidad. ¿Qué pasaría si es que más bien este nuevo entorno que nos exige el evolucionar hacia servicios digitales de toda índole, incluido comercio electrónico, lo usamos también como un vehículo para promover la formalidad? Pero una formalidad también adecuada a los nuevos tiempos. Es decir, así como hablamos de la nueva normalidad, ¿qué tal si hablamos de la nueva formalidad? Es decir, reconozcamos que en el comercio, en fin, en diferentes ámbitos productivos y tal, existe un alto grado de informalidad, dado el paradigma de siempre. Pero, ¿qué pasaría si es que el comercio electrónico es un impulsor del crecimiento empresarial de las pymes? Si eso puede ser un incentivo, tú mencionabas incentivos hace un rato, para crear nuevas condiciones para la formalización, pero entendida de una nueva manera. No, de una nueva manera donde esté asociado íntimamente al crecimiento empresarial y no como es
ha sido tradicionalmente entendido como una carga que las empresas grandes las pueden soportar con las justas y las pymes prefieren evitarlo porque es una carga muy pesada. ¿No? Si pensamos de una manera distinta, entonces podemos pensar también en una formalidad que por supuesto requiere una mayor investigación, prospección, entendimiento de muchos aspectos específicos. No es algo que te pueda decir que en un par de semanas esté o un mes esté, pero sí que en esta colaboración público-privada que estamos observando en los últimos meses, exigida por las circunstancias, sea un elemento a tomar en cuenta. Bien, Carlos, yo te agradezco enormemente el tiempo, las respuestas muy importantes, muy interesantes, reflexivas. Recojo varios conceptos: cultura digital, el tema de una nueva formalidad, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta ello porque eso nos ayuda a nosotros a darle una comprensión diferente del asunto. Carlos, ya para terminar la entrevista, tenemos unas preguntitas que nos han hecho nuestros seguidores y que me gustaría leértelas y a ver si tú puedas responderlas. Con gusto. Ya, perfecto. Preguntan, ¿cómo puede reducirse el riesgo en las transacciones, en el comercio electrónico, obviamente, ¿no? Mira, ahí lo más importante es que lo que se conoce como la pasarela de pago siga todos los protocolos de ciberseguridad que correspondan. Y para eso las plataformas, en el caso de una pyme, lo que podríamos pensar que impulse la masificación es no un desarrollo propio, porque eso es sumamente costoso, sino que se respalden plataformas existentes. En plataformas que seguramente las que existen ahora tengan que reinventarse un poco para adecuarse a la realidad del microempresario en Perú, pero es eso, y que esas plataformas ya cuentan con estándares de ciberseguridad bastante robustos, precisamente porque nacen así, es parte del servicio que brindan, y cuando cobran un porcentaje de la participación sobre la venta que tiene la empresa que se suma a la plataforma, ese monto que cobran incluye unos protocolos de ciberseguridad bastante altos. Ya. O sea, el tema es usar plataformas seguras, ¿cierto? Plataformas que ya están especializadas en ese ámbito. Perfecto. Sí. Perfecto. Y que según sea el caso, también te facilitan esta pasarela de pago, es decir, la pequeña empresa ya no tiene por qué necesariamente tener una relación uno a uno con la entidad financiera, sino también te dan soluciones de medio de pago. Perfecto, perfecto. Ya, Carlos, gracias. Hay otra pregunta, dicen, ¿qué hacer con las empresas cuyo servicio de reparto es muy deficiente? Bueno, ya este es un tema que lo habíamos conversado, Carlos, que tiene que ver con el tema de la promesa de valor, ¿no? Que tiene que ver con la cultura digital. Bueno, claro, hay gente que se queja y dice, bueno, hay retrasos de entregas de hasta 2 meses, ¿no? Ya ese es un tema quizás más de procedimiento, que tiene que ver de repente con un tema de copy, que tiene que ver un tema de sanciones, pero creo yo que la importancia, aquí Carlos, ya saliendo de este esquema sancionador, legalista, es desde el punto de vista de la reputación de la empresa, ¿no? Como un consumidor, más allá de que lo puedan sancionar la empresa, ¿qué tiene que pensar la empresa? ¿Cómo tiene que tener en consideración aquellas situaciones donde esta promesa de valor, este incumplimiento, debería de tener en cuenta porque le va a afectar? ¿Le va a afectar? ¿No le va a afectar? La gente se olvida, tiene mala memoria y por lo tanto nuevamente le vuelven a comprar. Mira, primero que ahí hay dos componentes, uno de carácter objetivo y uno de carácter subjetivo. El componente de carácter objetivo es que sí, esta situación de pandemia ha complicado la capacidad operativa del operador logístico y por lo tanto sí es inevitable que tarde la entrega más tiempo del que habitualmente hemos estado acostumbrados. Pero el componente subjetivo, y aquí regreso a lo que mencionaba hace un rato, es esta promesa que realiza la tienda. Y ahí es donde ya depende de cuál sea el estilo de gestión de servicio al cliente, lo que mencionábamos del incumplimiento, o sea, ofreces para que haga clic y compre, pero luego a la hora de la entrega no cumples, ¿no? Naturalmente aquí no estamos mencionando marcas porque ese no es el propósito de esta conversación, pero eso ocurre, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves eso? Mira, tú has ido en el sentido correcto. Una opción es ponerte a sancionar, ¿no? Pero ¿por qué vemos que hay un crecimiento en el volumen de sanciones y eventualmente las marcas siguen cumpliendo? Y eso es porque los clientes igual siguen yendo a estos comercios. ¿Y por qué? Porque ahí falta competencia. Es decir, estamos habituados a que si preguntáramos a un usuario de a pie, un ciudadano de a pie, cuántas marcas
¿Cuántos lugares se le viene a la mente para comprar determinado producto? ¿No? Es muy posible que salgan a la lista salen a la mente una lista de marcas que podamos contar con los dedos de la mano. Es decir, no mucho, ¿no? Entonces, es ahí donde el mejor catalizador de la mejora en el servicio es la competencia. Y eso tú y yo hemos hablado antes en otros casos, como por ejemplo telecomunicaciones, lo que pasó en los últimos 5 años, ¿no? Que por supuesto puede mejorar más, pero hoy día vemos que te entregan planes de tal cosa ilimitado, en fin, una serie lo que tú tienes hoy día en un plan tarifario, si con una máquina del tiempo regresaras hace 5 años en telecomunicaciones, verías la enorme diferencia que existe. No nos damos cuenta porque todo ha sido progresivo, pero es muy distinto, ¿no? Entonces, la competencia funciona y eso no es algo que no es teoría, es algo que hemos observado en otros casos. En este caso, toda esta situación que estamos pasando podría terminar también contribuyendo en las condiciones para promover más competencia y así ya una marca que pueda estar habituada a ese tipo de comportamientos ya diga, ya empieza a sentir un impacto, un prejuicio, si es que continúa con este incumplimiento, ¿no? Pero eso es algo que también es una labor que va desde la política pública en el sector producción y comercio, sí. Ok, Carlos, te agradezco mucho nuevamente el tiempo. De verdad, ha sido muy fructífera, productiva la conversación. Y espero pues podamos tener la oportunidad de conversar de otros temas que ya en su oportunidad, como dices, lo hemos conversado, que es el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Que tiene que ver de alguna forma con lo que hemos conversado ahora, porque el comercio electrónico está atado a las telecos, pero a ver si yo te pido que te comprometo para que podamos tocar un tema que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con el informe que preparó tu equipo, tu empresa, tu consultora, sobre la atención de los canales de atención a los usuarios en los servicios de telecomunicaciones. Es decir, es unos análisis comparativos bastante interesantes que me gustaría que próximamente podamos conversarlos y que el público los conozca, y además de que sirva de ejemplo cómo esto se puede repetir no solamente en temas de telecomunicaciones, ¿no? Porque esa mirada de todo hacerlo en el papel a veces genera más bien frustración, ¿no? Y aprovechar justamente el comercio electrónico, la digitalización propiamente dicha, para poder empezar a que los consumidores podamos usar esos otros canales y generar que las empresas también lo hagan. Espero que podamos conversar ese tema en algún otro momento, cuando tengas... Sí, con gusto. Si me das un minuto sobre eso, muy sí, a ver, rápido. por favor. Sí, 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 Mira, sí, claro. en este instante todavía tenemos la pandemia encima, no sabemos cuándo va a terminar. Incluso desde la apertura desde la eliminación de la cuarentena del 1 de julio, algunos especialistas ya están hablando de un posible rebrote, ¿no? Entonces, realmente debemos tener muchísimo cuidado y respetar la distancia social. ¿Qué significa eso? Que en canales de atención presencial realmente debemos evitarlos. No vayamos a la oficina presencial del operador de telecomunicaciones a menos que sea absolutamente imprescindible. E incluso cuando hablamos con un contact center, no busquemos necesariamente que nos responda un humano, porque, insisto, las plataformas de los centros de contacto ahora ya no operan como antes, tienen cuello de botella porque ya el número de operadores no puede, por más que estén en su domicilio, muchos operadores de servicio de los centros de contacto trabajando, aún así la capacidad es mucho menor que antes porque las circunstancias así lo imponen. Entonces, eso implica que hay muchas cosas que se pueden hacer por el móvil, por ejemplo, pagar el recibo mensual, ¿no? Que realmente todos debemos educarnos y orientarnos en ese sentido, pero sí reconozcamos, y con esto termino, que hay una chamba de los tres lados, ¿no? La regulación en los operadores y los usuarios. Los usuarios para autoeducarnos, la regulación para facilitar que esos canales digitales sean más masivos, y desde el punto de vista del operador, que realmente funcionen y que ayuden a resolver los problemas que enfrenta un cliente, ¿no? El recibo mensual, por ejemplo, ya es muy sencillo hacerlo aquí, toma segundos sin moverte de la casa, pero hay otro tipo de cositas que seguramente los operadores están trabajando arduamente para lograrlo, pero que sí, entonces es chamba de la regulación, del operador y del usuario para que evitar el contacto humano, ya sea en oficina presencial o incluso en los centros de contacto. Sobre eso podemos conversar cuando gustes. Claro que sí, Carlos. Te agradezco mucho. Estamos en Gracias. contacto. Gracias, Gracias Paul. a ti, Martín. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.
Bien, amigos, hasta aquí llega el programa. Yo agradezco la atención de ustedes, el habernos seguido, el haberse interesado en este tema. Espero que el tema les haya sido de mucha utilidad. No hemos querido darle un enfoque desde el punto de vista sancionador, legalista, porque lo que nos interesaba era que el público entienda qué es lo que está pasando con el problema de los incumplimientos de los temas de comercio electrónico. Sepa que hay toda una infraestructura detrás de esto, qué es lo que necesitamos para que se genere una mayor competencia, cuáles son los incentivos, cuál es el rol que debe tener el Estado para generar justamente mayor competencia, para que los consumidores, como mencionábamos hace un momento con Carlos, a pesar de que nos falla la empresa, sigamos comprándole a la misma empresa, ¿no? No es porque nos guste ir y que nos maltraten, sino lo que pasa es que tampoco hay muchas opciones, ¿no? Hay un problema justamente de confianza detrás del comercio electrónico. Cuando uno adquiere un producto, cuando uno adquiere un servicio, uno lo primero que revisa es, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Lo que busca es, oye, ¿y qué dicen los demás sobre el servicio, ¿no? ¿Qué han dicho sobre el producto? Claro, cuando ya el problema existe, el Estado también tiene que hacer algo, ¿no? No basta con que los consumidores tengan que elegir bien. Cuando hay una infracción, como en el caso que nos comentan en las preguntas, nos dicen, ¿cuál es el rol que debe cumplir el Estado? Bueno, el Estado tiene que cumplir su rol, ¿no? Y si existen infracciones, el Indecopi tiene que actuar de manera objetiva, pero aplicando la norma, porque si se han vulnerado los derechos de los usuarios en comercio electrónico, si se está generando un problema, inclusive económico, porque se amarra mi pago de mi tarjeta al producto que nunca me entregaron y a la final es la empresa que vendió el producto, es la misma empresa que es dueño del banco o la entidad financiera, entonces ahí hay que analizar no solamente la infracción misma, sino cuál es el comportamiento de esa empresa ya desde el punto de vista sistémico, sistemático, como siempre decimos, oye, si tú eres banco y a su vez tienes una empresa de retail, de tiendas por departamento, y tú me vendes el producto sabiendo que no lo tienes en stock, sabiendo que no me vas a cumplir, y sin embargo me amarras con tu banco, entonces ahí sí hay que analizarlo con mucho cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando detrás de este tipo de empresas? ¿Cuál es la conducta, el comportamiento de estas empresas? Dirán, oye, no sé, no te preocupes, después te pago. Sí, pues, pero ya me amarraste con la deuda. ¿Cómo hago con la deuda? El Indecopi tiene una función que cumplir. ¿Cómo sería la mejor forma de fiscalizar a las empresas de e-commerce? ¿No? Nuevamente, lo primero, nosotros, los usuarios, los consumidores. Ahí tenemos un rol importante. La cultura del consumidor al adquirir bienes y servicios tiene que ser también muy importante. Si es que a mí me falla la empresa, en la medida de lo posible evitar volverle a comprar a esa empresa. El tema reputacional es importantísimo. Las grandes empresas viven del tema reputacional y es afectado cuando existe una gran cantidad de usuarios que están adquiriendo productos o servicios que no son idóneos o que no han sido entregados. Definitivamente el Estado tiene que cumplir un rol. El Indecopi, en ese sentido, he visto ahora último una nota de prensa donde han formado un equipo especial que está fiscalizando de manera directa el comercio electrónico, ¿no? A fin de justamente detectar estas infracciones. Pero, nuevamente, nosotros los consumidores también tenemos que hacer valer nuestros derechos. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado a quién adquirimos un bien o un producto cuando hemos tenido una mala experiencia, ¿no? Y esperemos, pues, que podamos tener mayores ofertas para elegir nuestros bienes y servicios. En ese sentido, el Estado también tiene que cumplir un rol. Bien, señores, muchas gracias. Hasta el próximo video.